Bueno, soy la doctora Isabela Abril Franco. Soy, egresada del Instituto Nacional de Psiquiatría. Estoy en el alta especialidad de psicogeriatría y el día de hoy les vengo a presentar este tema que es depresión unipolar en el adulto mayor. Pues le agradezco muchísimo a la doctora Jessica Zapata y a ustedes por la invitación y por el espacio. Y la verdad es que para mí sí es muy importante hablar de este tema pues tan sensible y también tan delicado, que sé que es muy importante porque también ha sido un tema bastante invisibilizado, ¿no? No podemos negar que a veces también la población geriátrica en el contexto de salud mental, pues también ha sido una población bastante invisibilizada, ¿no? Entonces, pues presento este tema con mucho cariño y también con el mejor interés de también concientizar a la población y a todos sobre también los síntomas de depresión o también los síntomas psiquiátricos en la población geriátrica. Comencemos como en una pequeña presentación. La enfermedad depresiva en las personas de edad avanzada puede afectar hasta en un 10 a 15% de este grupo etario. Los mecanismos fisiopatológicos de la depresión suele ser, como en general, pues bastante similar a otros grupos etarios, pero sin embargo a veces suele ser con menor intensidad o con más síntomas somáticos, o también puede también implicar síntomas de especial importancia como los síntomas cognitivos, la ansiedad y pues también el insomnio. En el tratamiento de la depresión, pues la remisión a veces pues es el objetivo, pero hay muchísimas otras cosas que tenemos que valorar, como la polifarmacia, las interacciones, ¿no? Y no dejar en visto que también en este grupo etario, no dejar a un lado que también en este grupo etario existen importantes tasas de suicidio, ¿no? Pues vivimos en un mundo en el que el porcentaje de las personas de la tercera edad, es decir, aquellos mayores de 65 años, va en aumento. Se espera que este grupo sea pues un tercio de toda la población para el año del 2050, con una parte creciente, especialmente en la población de mayores de 80 años de edad, que supondrán el 10% de la población total. Esto acorde a estimaciones de la Organización Mundial de la Salud. También, bueno, muy importante mencionar que en sí la depresión constituye una de las enfermedades psiquiátricas más frecuentes en este grupo etario o en la población geriátrica o en este momento de la vida. Pero muy importante, no forma parte del proceso normal de envejecimiento, como a veces muchas personas solemos creer. No es parte de un edaísmo. Tampoco la presencia de síntomas depresivos es normal en el proceso de envejecimiento, aunque la gran cantidad de acontecimientos vitales de la pérdida puede superponer un factor para que la tristeza reactiva esté presente en este momento de la vida. No solo la enfermedad depresiva, sino también los síntomas depresivos que no llegan a conformar como tal un trastorno depresivo son sumamente prevalentes y tienen gran relevancia a nivel clínico, tanto en la calidad de vida de las personas y también de sus familiares y de los cuidadores. Su importancia, además de la frecuencia en el sufrimiento que generan en estos pacientes y sus allegados, como mencionamos, tiene que ver con que es la principal causa de suicidio en esta edad, además de que existe una gran tasa de comorbilidad con otras enfermedades, existe y confiere un mayor riesgo para desarrollo de trastornos neurocognitivos y también empeoramiento de otras enfermedades o morbilidades, y también un alto coste económico, además pues de sobrecarga, no solamente para el sistema de salud, sino también para los familiares y en general para los propios pacientes. Entonces haremos una pequeña revisión de todo esto. En sí, el concepto y la clasificación, vamos a hacer un breve bagaje, ¿no?, conceptual de todo lo que implica el concepto de depresión. Pues pasamos un poquito hacia 1820 con el concepto histórico que en algún momento se denominó como melancolía. En 1820 hubo una serie de cambios conceptuales y entonces se instauró este concepto bastante heterogéneo de melancolía, en donde se superponía o traté de hacer como una especie de alusión a las emociones que se presentaban mucho en el contexto de la pérdida, la inhibición, cuando había una reducción o un declive del ciclo de vida. Más o menos para el siglo XIX se acuña el término de una depresión mental,
Estamos hablando ahorita de la evolución histórica del concepto, y se define como un estado que se identificó con tristeza, falta de capacidad de disfrute, estado de ánimo bajo, falta de energía, y que suele padecer una persona en un momento de su vida a tal grado de que puede interferir en su vida ordinaria. Ya en el 2013 es cuando a partir de los cambios, ¿no? Del DSM, ¿no? Todos estos cambios han acontecido hasta lo que ahora conocemos como todos estos trastornos del espectro depresivo. El trastorno depresivo mayor, el trastorno depresivo persistente, en fin, todas estas categorías diagnósticas que encontramos ya en los libros, pues más categóricos que estamos empleando ahorita para el diagnóstico psiquiátrico como el DSM. En cuanto a epidemiología, muy importante mencionar que la enfermedad depresiva es probablemente la enfermedad psiquiátrica más prevalente entre las personas mayores a 65 años de edad. Las cifras tienden a variar dependiendo de los estudios, porque muchos criterios de evaluación tienden a ser distintos, según se incluyan todos los síndromes depresivos o algunos de ellos, además de que las escalas pues de tamizaje o también las escalas o entrevistas aplicables pues no siempre son las mismas en los diferentes pues países, ¿no? En general podemos mencionar que hay una prevalencia estimada entre el 10 al 15% de la población global. En países como en Europa la prevalencia media fue del 12.3%, ¿no? La prevalencia media suele ser del 13.5%. En países de alto desarrollo se encontró una prevalencia de entre 17 a 20%, y algo muy importante es que se han reportado tasas de recurrencia en la población geriátrica de hasta el 50 al 90%, es decir, de una vamos a decirlo como una reaparición de los síntomas depresivos en los siguientes 3 años. También en cuanto a los grados de depresión o en cuanto a la severidad de la depresión, se ha encontrado que la probabilidad o la tasa de un trastorno depresivo leve en este grupo etario, en la población geriátrica, puede ser del 35.3% aproximadamente, en características moderadas del 51.9%, severa hasta en un 12.7%, y vean qué interesante, en personas institucionalizadas, en aquellas personas como sujetas a hospitalizaciones o que son vistas en otras entidades clínicas, hospitales, en fin, pues las tasas de comorbilidad de depresión o de aparición de depresión pueden ser hasta de un 30 a 45%. Algo muy importante que describir es que en la población geriátrica, pues no es una norma, pero sí puede llegar a ser algo característico y algo que definitivamente tenemos que poner foco, es que puede haber algún grado de resistencia o de pobre respuesta terapéutica, aproximadamente hasta en un 30 o 40%. Esto es muy importante, ¿no? Vean, la tasa de resistencia o pobre respuesta farmacológica es bastante amplia, y ya platicaremos también con qué tiene que ver todo esto. Acorde a la Organización Mundial de la Salud, las últimas cifras, sabemos que en la salud mental, pues muchos de nosotros hablamos en un contexto pre y post pandemia, ¿no? Los que somos sobrevivientes de este tipo de situaciones, como lo fue la pandemia que acabamos de atravesar, sin lugar a duda, pues sabemos que hay como un parteaguas en cuanto a los síntomas depresivos y en cuanto a muchas de las manifestaciones psiquiátricas, ¿no? Sí tenemos que hablar de un parteaguas, sí tenemos que hablar de un punto y aparte. Y entonces se ha visto, acorde a los últimos reportes, que a partir de la pandemia más o menos se han incrementado todas estas tasas de prevalencia en depresión en población geriátrica, pues vean, hasta en un 31 a 33%. Esto es bastante significativo considerando la prevalencia estimada previa de un 10 a un 15%, muy bien, que era lo que teníamos como global pre-pandemia, y sabemos que esto puede variar dependiendo de los factores, ¿no? Bueno, en cuanto a los factores de riesgo y también factores protectores para síntomas depresivos o para depresión en las poblaciones geriátricas, sin duda alguna tenemos que mencionar algunos factores biológicos, ¿no? Algunos factores psicológicos y también factores sociales para hablar de factores de riesgo. En cuanto a los factores biológicos, sin duda alguna, y este es un tema que abordaremos un poquito más adelante, los factores vasculares cerebrales, factor de riesgo de sexo femenino. Esto también está en duda, ya que históricamente sabemos que las mujeres somos las que tendemos a pedir un poquito más de ayuda, ¿no? Entonces, bueno, la hipoacusia, vean qué importante. Incluso ahora la hipoacusia, acorde a pues las nuevas revisiones Lancet, ¿no? Del 2021 y los nuevos factores de riesgo incluso asociados a deterioro cognitivo, la hipoacusia o todas las reducciones de las áreas sensoriales
parecen ser un factor muy importante de riesgo para síntomas depresivos y para otras clases pues, de asociaciones, ¿no? Por lo tanto, sí es relevante mencionar, sobre todo porque estos pueden ser hasta cierto punto considerarse como causas reversibles. Vean, sí quiero también hacer especial énfasis en factor de riesgo biológico del dolor para la presencia de síntomas depresivos en la población geriátrica. Muchos de las personas mayores que llegan a nuestro consultorio pues tienen muchísimos cuadros dolorosos, osteomusculares, en fin, entonces también el dolor es algo en lo que nosotros podemos incidir, ¿no? O que también podemos apoyarnos de escalas como la escalera analgésica de la AMUS para incidir también en estos síntomas que sin duda alguna confieren riesgo, ¿no? Enfermedades médicas crónicas, como ocurre mucho en la población geriátrica, es raro que encontremos a un paciente que tenga en la consulta psiquiátrica que tenga únicamente enfermedades pues, médicas psiquiátricas, ¿no? Sabemos que hay muchísimas comorbilidades, hipotiroidismo, en fin, ¿no? Estados, por supuesto, también de fragilidad. La fragilización es un síndrome geriátrico sumamente presente y que también ahorita se ha visto muy exacerbado a partir de la pandemia. Estados de mala salud, discapacidad. En cuanto a los factores psicológicos, este cuadro ya es algo viejo, pero bueno, me gusta porque lo ilustra mucho. Mencionaban esto, el neuroticismo, que aunque ya sabemos que esta no es una definición que existe, pues sí podemos también hablar a veces como de factores de estrés, ¿no? Como, ¿no? Factores quizá como intrínsecos, caracterológicos, sí, alteraciones cognitivas, algunos subtipos de personalidad, acorde a los sistemas de clasificación, como las personalidades más con tendencia evitativas, dependientes, no inseguridad, antecedentes médicos de enfermedad psiquiátrica, sobre todo haber tenido depresiones previas, trastornos del sueño y algo también muy importante, revelación de diagnósticos en este grupo etario, por ejemplo, como diagnósticos de demencia, ¿no? O algunos diagnósticos de trastornos cognitivos. Por no dejar a un lado también factores sociales, la soledad, el aislamiento, muy frecuente también en nuestra población geriátrica, falta de apoyo, acontecimientos vitales, pérdidas, ¿no? Sabemos que a veces la etapa ya de la vejez, ¿no? Suele ser un periodo de muchas pérdidas, criminalidad, bajo nivel educativo, ser viudo, divorcio, solterías, ¿no? Estratos socioeconómicos, en fin. Las revisiones sí han propuesto algunos otros factores protectores, como lo son algunos factores biológicos, como las dietas mediterráneas, el ejercicio físico regular. Ahora también hay unas nuevas revisiones que postulan la convivencia social, la interacción, el ejercicio, en fin, ¿no? Como el ambiente social, ¿no? El que nuestro paciente salga, en fin, ¿no? Como factores protectores, un ejercicio físico regular. Y es muy importante también tener énfasis en qué significa ejercicio físico regular, ¿no? En cuanto a factores psicológicos, pues proactividad, ¿no? Estilos de vida de afrontamiento, buenos mecanismos de afrontamiento, resiliencia, aumento del bienestar subjetivo, reducción también de efectos negativos. Y en cuanto a factores sociales, pues pertenencias a ciertos grupos, altos niveles de apoyo recibido, acontecimientos vitales positivos y bueno, ¿por qué no? También la religiosidad como un factor protector. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, es muy importante mencionar algunos factores que tenemos que considerar y uno de ellos es desde la edad de inicio, obviamente los componentes vasculares, factores neuroendocrinos, disfunciones ejecutivas, factores inflamatorios, neuropéptidos, en fin. A lo largo de todo este avance científico que hemos tenido en los últimos años, sabemos que la utilización de distintas técnicas y de su interpretación en la investigación o la incorporación a la clínica de algunas de las pruebas de neuroimagen, todos los conocimientos con los datos de laboratorio, el estudio de diversos paradigmas, pues han permitido el conocimiento, ¿no? Que nos permite cada vez enclarecer más hipótesis fisiopatológicas en todas las enfermedades psiquiátricas. Entonces, pues no suele ser una excepción en el caso de los pacientes ya o de la población geriátrica, por lo que es muy importante conocer pues la etiología para entender la fisiopatología, ¿no? Por otra parte, sí es importante mencionar que pese a esto, no hay un mecanismo fisiopatológico principal que nos permita como establecer una comprensión más concreta de la enfermedad que padezca el paciente, ¿no? Sin embargo, pues entender todo esto nos permite tomar directrices hacia un tratamiento quizá más pertinente o más eficaz dependiendo de las poblaciones y también las técnicas estadísticas, ¿no? Y sobre todo centrarnos a factores, pues también, ¿por qué no? Factores de protección. Muy bien, entonces,
Bueno, hablemos un poco de los factores genéticos como mecanismos etiológicos. Importante mencionar que los factores genéticos, la genética y los aspectos familiares parecen tener una menor carga etiológica en comparación, ¿no?, al resto de los grupos etarios en la depresión con la persona mayor con respecto a edades anteriores. Esto no significa que no tenga un componente genético, ¿no? Simplemente que se ha visto como una menor asociación, sobre todo en estas formas pues, de inicio tardío. Los principales hallazgos a este nivel se refieren pues, a polimorfismos en los genes de proteínas transportadoras de serotoninas o las asociaciones de alelos MET de los factores neurotróficos derivados del cerebro, por ejemplo, los BDNFs, ¿no? En cuanto, pues obviamente también se ha relacionado mucho la presencia de síntomas depresivos también con aquellos factores o genes relacionados con factores de riesgo cerebrovascular, ¿no? Y bueno, ya hay otros, ¿no? Entonces, han habido algunos estudios recientes, por ejemplo, un metaanálisis propuesto en el 2019 por Zhang, en donde pues se han reportado algunas asociaciones positivas entre la vulnerabilidad de padecer alguna enfermedad en la edad avanzada y algunos alelos, como aquellos portadores como del APOE4, BDNF o también proteínas transportadoras de serotonina, los alelos S que codifican, pues como factores de riesgo, ¿no? También, bueno, algo que también se ha propuesto es mecanismos que tienen que ver genéticos con la plasticidad sináptica del hipocampo, ¿no? Y muchos también mecanismos que pueden interferir también en la regulación del eje hipotalámico hipoficiario adrenal. Y también se han propuesto ahí también algunos isomorfismos o algunas características polimórficas en algunos aleles de genes relacionados con el metabolismo, por ejemplo, de la homocisteína. Entonces, bueno, también es importante, ¿no?, mencionar todos estos factores que, insisto, ¿no?, aunque no son demasiado predominantes, ¿no? No son, no quiere decir que no existan, simplemente que no hay una asociación más genética como lo veríamos en otro grupo etario. Entonces, esto es un factor a considerar en la población geriátrica. En cuanto, bueno, a la edad de inicio, sí es importante mencionar que la edad de inicio siempre ha sido uno de los paradigmas más estudiados, ¿no?, que tenemos ya en la población geriátrica. Y bueno, sin embargo, siempre ha sido como una propuesta para que para enclarecer todos estos mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad depresiva que puede iniciar en etapas tempranas de la vida o aquellos en que lo pueden hacer por primera vez después de los 50, 60 años de edad. Entonces, cuando se establece el diagnóstico de depresión en edad avanzada, parece ser que puede tratarse de una enfermedad, ¿no? Que tiene ciertas características un poco diferentes a lo que sería una presentación de presentación temprana, ¿no? Y esto es muy importante, sobre todo cuando hacemos una correlación con las características neurocognitivas. Bueno, en cuanto a las características de inicio temprano, sabemos que suelen ser etapas tempranas en la vida, ¿no? Puede presentarse también recurrencia o también a manera de depresión persistente, pero también se puede asociar a muchos factores genéticos o incluso agregación o a varias tasas de agregación familiar. En cuanto al inicio tardío, si bien creo que sí podemos destacar que inicio tardío se refiere a después de los 60 años, hay poblaciones en donde proponen, esto varía, y en donde poblaciones en donde se proponen que sean tasas menores de 60 años o en donde sean, es decir, suele ser bastante variable, pero parece ser que el hecho de que el inicio sea tardío después de los 60 años, parece ser que postula, quizá como que tengamos que poner algún énfasis en alteraciones en la cascada de corticosteroides, ¿no? Parece ser que también está asociada a una mayor disfunción hipotalámica y áreas frontosubcorticales, disfunción de los factores neurotróficos del cerebro relacionados con la neurogénesis. Y bueno, muy importante señalar que sí tenemos que pensar o incluso se ha visto como un factor pronóstico sobre la alta comorbilidad con patología vascular, neurodegenerativa o inflamatoria. Y también se ha visto con algo que ya describiremos más adelante en esta plática, relacionado con las hiperintensidades pues, en la sustancia blanca. Bueno, en cuanto a los componentes neuroanatómicos, en realidad, como bien sabemos, en las enfermedades psiquiátricas no existe como una causa única o atribuible, pero sí bueno, se ha descrito una disfunción en uno o varios circuitos cerebrales que se pueden relacionar con estas distintas formas de depresión en la población geriátrica. La alteración suele citarse, pues, por ejemplo, a distintos niveles de las vías implicadas, corticales, sustancia blanca, núcleos de la base,
En cuanto pues a lesiones corticales, también sabemos que son múltiples las vías en las que se pueden como afectar, y los circuitos también aquellos en los que están implicados la corteza orbitofrontal, la corteza prefrontal, dorsolateral, el cíngulo anterior, son los que quizá en este grupo etario se han asociado en su mayor parte a sintomatología depresiva, ¿no? Por ejemplo, aquí lo podemos ver, ¿no? Un poquito, estos como circuitos, esta tabla a mí me gusta mucho porque parece ser que es muy enclarecedora en cuanto a esta parte como neuroanatómica, ¿no? Componente en cuanto a los circuitos, ¿no? La corteza orbitofrontal, que está relacionada con el circuito paralímbico cortical, que tiene una función en la integración de las emociones, la conducta, los procesos sensoriales, y una disfunción pues se puede asociar a una disfunción ejecutiva, desinhibición y discapacidad funcional. En cuanto a la corteza prefrontal dorsolateral, pues esta puede estar conectada con el cíngulo anterior, la amígdala y el núcleo caudado dorsal. Cuando hay una disfunción, puede haber nuevamente disfunción ejecutiva, aprendizaje, alteraciones en el aprendizaje implícito y también discapacidad funcional. En cuanto al cíngulo anterior, puede haber disfunción ejecutiva y apatía, y también en los ganglios de la base puede haber el caudado y el putamen, reducción de la velocidad del procesamiento, anedonia y cambios psicomotores. Hasta ahora sabemos que no hay como herramientas diagnósticas que nos permitan, pues bueno, verificar todo esto. Bueno, en cuanto a la teoría de los neuropéptidos y transmisión, sabemos que el envejecimiento propio, bueno, el envejecimiento cerebral de los circuitos de todos, sin lugar a duda, da pues varios cambios, ¿no? A la neurotransmisión, tanto por el proceso atrófico generalizado que se produce, como también por una reducción de la cantidad de neurotransmisores disponibles. Entonces, suele haber un cambio en la actividad enzimática implicada también en la metabolización de diversas sustancias. Existen también las hipótesis aminérgicas relacionadas con serotonina, noradrenalina, dopamina. También existe o también se ha documentado también como hipótesis que tienen que ver más con las aminas biógenas, endógenas. También en la población geriátrica se ha descrito muchas variaciones también con el metabolismo de acetilcolina, y no dejar a un lado estas propuestas sobre el metabolismo del GABA y el glutamato, que en general pues fungen como mediadores de respuesta al estrés cerebral, y que se ha visto que en población geriátrica o en etapas más tardías de la vida pues sí se pueden ver comprometidas. Muy bien. Algo muy importante que nosotros tenemos que mencionar en la población geriátrica es esta famosísima, ¿no?, disfunción ejecutiva. Esto es algo muy importante que ha sido como bastante una vía de estudio bastante prominente en la población geriátrica, y parece ser que es una de las alteraciones cognitivas más características de la enfermedad depresiva en el paciente mayor, y ha sido considerada incluso como un mecanismo central en algunas de las formas centrales de depresión. Incluso se ha acuñado el término histórico en la literatura de depresión disejecutiva. En general, este término conlleva que ahorita no es un término como tal aplicable, no es un factor criterio, sino es algo que se ha mencionado como históricamente en la literatura, ¿no? Se acuña mucho a todos estos cambios que pueden ocurrir en la transmisión frontoestriatal, estriatal, y que puede dar lugar a enlentecimiento psicomotor, cambios o síntomas neuropsiquiátricos como la apatía, discapacidad desproporcionada, síntomas vegetativos menos pronunciados, a veces no tantas como ideas sobrevaloradas, ¿no? Y una pobre capacidad de introspección. Esto también confiere un riesgo o algo muy importante, que es que también parece ser que la respuesta a los antidepresivos suele ser más lenta, más insidiosa, mala respuesta, y bueno, la disfunción cognitiva se puede convertir habitualmente pues en algún síntoma residual, ¿no? Es decir, aunque curemos, bueno, tratemos, ¿no?, como los síntomas depresivos, sí se ha visto que puede persistir pues toda esta disfunción ejecutiva. Entonces, algo muy importante es que, bueno, sí, estas funciones ejecutivas, como bien lo sabemos, son mecanismos cerebrales pues, del control que permiten planeación, modulación de los aspectos emocionales y cognitivos, y definitivamente su alteración en el paciente depresivo geriátrico puede asociarse a una peor evolución. Entonces, como lo vemos acá en esta imagen, bueno, parece ser que estas alteraciones tienen una relación en la disfunción con las conexiones frontolímbicas, frontoestriatales, y bueno, hasta el 40% de los pacientes geriátricos, pues puede que tienen algún síntoma depresivo, pueden presentar esta disfunción ejecutiva. Entonces, muy importante ver cómo también estas son las áreas, ¿no? La atrofia cerebral y todo, pues puede conllevar a esta disfunción, ¿no? Vean, la edad es un factor para la velocidad
de procesamiento de la información, que esto se relaciona con alteraciones en el lenguaje, en la capacidad visoespacial, en la memoria y en general como en una disfunción ejecutiva, ¿no? Entonces, pues muy importante también como mencionar esta parte. En cuanto a otros factores inflamatorios y neuroendocrinos, sabemos que la edad contribuye a cambios a niveles, niveles circundantes de cortisol, los cuales aumentan tienden a ser con tendencia a la alza. La alteración de la regulación del eje hipotálamo-hipófisis asociada a la edad se ha propuesto como un factor predictor incluso de riesgo, ¿no? En suicidio o de lesión celular o de daño tisular en los pacientes geriátricos. También los mecanismos depresivos inflamatorios en la población geriátrica, a diferencia de otros grupos etarios, se puede asociar con una tendencia a la alta de citocinas inflamatorias, como la interleucina 6, la 1 beta, la interleucina 8, los factores de necrosis tumoral alfa, en fin, y los cuales suelen estar incrementados, pero parece ser que tienen una tendencia a desaparecer después de los episodios agudos, ¿no? Por supuesto, algo que también se ha documentado es que también la alteración puede presentarse a la reducción de las aminas inflamatorias, puede haber un aumento de la actividad inmunológica, lo que siempre sostiene o sugerido también estas teorías de que pues también los cuadros depresivos también son procesos pues inflamatorios, ¿no? Importantes. Entonces, bueno, hay aumento de la actividad también inmunológica periférica, disminución de factores de neuromodulación como el BDNF, ¿no? Sobre todo que esto es lo que más se asocia en la población geriátrica, pues a disfunción hipocampal, ¿no? Y lo que podemos observar como en estas alteraciones de memoria, en fin, ¿no? O esta disejecución también bastante física, ¿no? Y y hay otros factores relacionados con inflamación pues en la guía y en el endotelio. En cuanto a los factores pues neuroendocrinos, como mencionábamos, los niveles del cortisol, esta hiperreactividad del eje y alteraciones en la neurotransmisión relacionadas con las estructuras límbicas, la amígdala, el hipocampo, también pues el núcleo accumbens. En cuanto a las pruebas de neuroimagen, sabemos que esto bajo ninguna circunstancia, bueno, es diagnóstico, ni es algo que nosotros solemos pedir, evaluar de manera rutinaria, pero bueno, tanto los estudios como estructurales como los funcionales han puesto un claro avance en el conocimiento pues de esto, ¿no? De la patología depresiva en la población geriátrica. También en la edad avanzada los resultados publicados pues han sido numerosos. En el primero de los casos lo suelen describir en los distintos, bueno, que es que se escriben en los estudios, es asimetría y reducción del volumen de la sustancia gris, sobre todo a nivel de la corteza prefrontal, ventromedial, dorsolateral, también en la corteza orbital y orbitofrontal. Y algo que se ha visto con mayor frecuencia es la presencia de hiperintensidades, que sabemos que a veces las hiperintensidades se pueden deber a lesiones vasculares en la sustancia blanca y que esto, sí, hablaremos de esto más adelante, sí es un factor importantísimo para retomar específicamente en el grupo etario geriátrico en el que nos estamos enfocando en esta ponencia, ¿no? Por supuesto, ¿no? En el inicio tardío, en estudios de tractografía se han asociado con una peor conectividad generalizada. En cuanto al componente vascular, se ha visto hiperintensidades, como ya lo mencionamos, periventriculares y también en sustancia blanca, que son también hallazgos importantes. Y en aquellos estudios ya como más captantes, más funcionales, pues se ha visto en población geriátrica con depresión, pues hipometabolismo en las áreas neocorticales dorsales, en el cíngulo anterior, en las áreas límbicas ventrales, hay un fallo en la desactivación de las redes neuronales por defecto, ¿no? Y en que tienen muchos componentes o que tienen mucha regulación en aquellas actividades de tipo afectivas o cognitivas, ¿no? En estudios tipo PET se ha encontrado, por ejemplo, alteración en la función específicamente de serotonina y alteraciones, vean, en circuitos frontales en las áreas de memoria o también en las funciones ejecutivas. Algo muy importante, neurodegeneración, ¿no? Algo que sí tenemos que tomar en cuenta en población geriátrica es esta neurodegeneración. Híjole, hablar únicamente de la neurodegeneración en el contexto de la población geriátrica, pues daría para tener una plática completa, ¿no? Pero bueno, sí es necesario aquí como hacer una pequeña relación de qué tiene que ver los cuadros depresivos con la neurodegeneración, la posterior quizá progresión a demencia o si esto es un factor pronóstico.
Porque parece o se ha reportado que hay un grupo de pacientes en los que la depresión, sobre todo aquellas depresiones de inicios tardíos, podría ser un síntoma precoz, ¿no? Un factor de riesgo o un pródromo de una enfermedad neurocognitiva mayor. Casi el 50% de la población geriátrica que cumple criterios para un cuadro depresivo puede presentar alteración cognitiva, ¿no? Esto es bastante. Incluso se ha reportado que tener depresión doble el riesgo de padecer algún tipo de demencia, como lo es la enfermedad de Alzheimer, en aquellos pacientes o geriátricos con depresión y que tienen alteraciones cognitivas. Entonces, el riesgo también a progresión a demencia, pues se ha descrito hasta 5 veces mayor que en aquellos pacientes que no presentan alteraciones cognitivas, ¿no? Asociados a los cuadros depresivos, ¿no? Entonces, las comorbilidades de, por ejemplo, enfermedad de Alzheimer con síntomas depresivos o con cuadros depresivos, pues también es muy alta, puede ser hasta del 20%. Entonces, existen varios mecanismos fisiopatológicos compartidos entre la depresión y los trastornos cognitivos, ¿no? Se habla de hasta un 50% de síntomas cognitivos compartidos, sobre todo cuando estamos en etapas iniciales, hablando en el caso de una enfermedad de Alzheimer. Entonces, las tasas de prevalencia en pacientes con Alzheimer y con síntomas depresivos suele ser pues hasta del 10 al 50%. Cuando tenemos identificado algún cuadro de deterioro cognitivo leve y aparecen como síntomas depresivos, esto se asocia sí a una disminución significativa en la funcionalidad y a una peor calidad de vida. Otras revisiones más recientes, muchos estudios pues han propuesto y han postulado que la depresión puede llegar a compartir pues incluso mecanismos fisiopatológicos comunes con la enfermedad de Alzheimer e incluso hay autores que han acuñado el término de depresión amiloide, ¿no? Que se asocia con síntomas cognitivos, pacientes que debutan o que tienen esta presencia de síntomas cognitivos y que a largo plazo pues conllevan un riesgo elevado de un trastorno cognitivo. También hay, en cuanto a la neurodegeneración, importante mencionar también los factores de neuroinflamatorios y sobre todo aquellos, sobre todo por el grupo etario en el que estamos, de tipo vascular. Hay otros mecanismos, por ejemplo, de afección específica relacionado con lo que ya hemos visto, los factores neuroinmunoendocrinos, ¿no? Toda esta parte, alteraciones en los factores neurotróficas, lo que parece ser un estado de neurotoxicidad basal en los cuadros depresivos en la población geriátrica. Muy bien. Entonces, ahora, algo que sí vale la pena que sí toquemos es este concepto de depresión vascular. Es un término acuñado en la literatura, sabemos que no está presente en las clasificaciones diagnósticas. Hasta ahora no existe, ¿no? Como el diagnóstico acorde a los sistemas de clasificación que nosotros usamos habitualmente de depresión vascular. ¿Qué es esto de la depresión vascular? Bueno, importante considerar que la implicación de los factores cerebrovasculares en algunas manifestaciones depresivas, pues ha sido descrita ya desde hace bastante tiempo, ¿no? En algún inicio se propuso la depresión vascular simplemente como un elemento en las áreas de investigación y bueno, nuevas consideraciones diagnósticas, sobre todo con términos de investigación. Sin embargo, esta denominación ha tenido importantes implicaciones en el conocimiento de la fisiopatología de la enfermedad depresiva en personas mayores. Y bueno, por su parte también ha generado interesantes, ¿no? Como controversias. El término de depresión vascular basa más la definición en los aspectos clínicos de tipo cognitivo y que tienen que ver con el lentecimiento psicomotor y la discapacidad desproporcionada que genera, sobre todo cuando se asocian en estudios de imagen a estas presencias de hiperintensidades. En términos generales, cuando se habla de depresión vascular, se establece que existen factores cerebrovasculares que tienen un importante papel en el síndrome depresivo en las personas de edad avanzada, ya sea como predisponentes, desencadenantes o factores perpetuantes de esta enfermedad. De la misma manera, las alteraciones vasculares cerebrales, ya sea porque afectan las localizaciones o los circuitos implicados en las vías afectivas o porque generan alteraciones estructurales, se han relacionado con algunas formas también de depresión en esta edad. Y bueno, la clasificación o la manifestación más típica sería la presencia de estas hiperintensidades en la sustancia blanca, ¿no? Y sobre todo cuando utilizamos proyecciones como tipo FLAIR.
en la resonancia magnética cerebral, y la verdad es que sí se ven, como los vemos en las imágenes, estas zonas pues bastante destacadas de blanco, ¿no? Por eso se llaman hiperintensidades, y que pueden afectar tanto la sustancia blanca profunda o situarse también a los niveles periventriculares, y aunque no son específicas de enfermedades depresivas y ni siquiera son equivalentes a decir una u otro predictores, sí se han asociado con un empobrecimiento en la función ejecutiva, la atención, la velocidad motora, con la resistencia al tratamiento como depresivo, mayores tasas de recaída y también factores de cerebro cardiovascular, enlentecimiento psicomotor y anedonia. Y también son más frecuentes y se asocian como a un factor pronóstico de gravedad en aquellos pacientes con depresión de inicio tardío, ¿no? Entonces, bueno, es importante como comentar, ¿no? También esta parte, que también, bueno, parece ser que hay una vulnerabilidad o que hay una lesión de este tipo de alteraciones, estas hiperintensidades en sustancia blanca, que eso sí es muy importante, sugieren un origen isquémico que pueden producir también alteraciones en la mielina. Entre mayor cantidad de hiperintensidades, parece ser que se confiere un mayor riesgo para integridad en los circuitos implicados en las vías afectivas y, bueno, por supuesto, pueden predisponer a una mayor vulnerabilidad de presentar enfermedades depresivas. Según también algunas hipótesis o algunos como reportes literarios, la depresión aparecería a veces por estos daños vasculares, específicamente en las áreas frontoestriatales y frontolímbicas. Relacionado con los fascículos longitudinales, el cíngulo, que son aquellos circuitos que sabemos que afectan mucho las áreas afectivas y cognitivas. Bueno, aquí tenemos algunas otras imágenes, ¿no? De esto, lo que mencionábamos, ¿no? Estas características hiperintensidades blancas que podemos ver aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí este reforzamiento que existe periventricular y, pues como mencionábamos, ¿no? La presencia de estas se han relacionado de manera positiva con empobrecimiento de las funciones ejecutivas, la atención, la velocidad motora, o sea, forma parte de todo este espectro la disfunción ejecutiva que ya comentábamos previamente, ¿no? Factores de riesgo cerebrovascular, la aparición de síntomas como apatía, enlentecimiento psicomotor, anedonia, y bueno, como mencionábamos, pues sí, como componente vascular. Muy bien. Bueno, en cuanto al diagnóstico o en cuanto a las manifestaciones clínicas, pues en la población geriátrica el diagnóstico de un cuadro depresivo, de un episodio depresivo, de trastornos depresivos, sigue siendo como en el resto de los grupos etarios, es decir, a través de la clínica y, por supuesto, a través de los criterios diagnósticos que hasta ahora se han propuesto. El diagnóstico es enteramente clínico. La enfermedad depresiva en estos pacientes es muy importante. Sí quisiera como mencionar que muchas veces las depresiones en el grupo etario de la población geriátrica suele quedarse sin diagnosticar hasta en un 50% de los casos. Muy importante hablar del estigma que la enfermedad mental supone en esta edad y la alta comorbilidad puede hacer que sea difícil detectarla. Me refiero a comorbilidad con otras enfermedades en estos grupos etarios, ¿no? Entonces, por supuesto que tenemos una gran tasa de subregistro, ¿no? De depresión en la población geriátrica y, bueno, como en cualquier otra área, como les mencionaba, el diagnóstico es clínico, siempre que el estado mental del paciente lo permita. La historia debe hacerse con el propio paciente, favoreciendo que haya algún momento en que se pueda entrevistar a solas y también, de preferencia, contar con un informante que conozca al paciente, su entorno y que nos pueda dar una visión externa de todos estos síntomas que ha cambiado, todos los cambios que han tenido. Sobre todo, muy importante contar con esta segunda visión si hay alteraciones cognitivas de por medio. Nosotros hacemos una historia clínica en donde debe hacerse especial hincapié en aquellos síntomas centrales que puedan estar, por ejemplo, enmascarados o aquellos síntomas de peor pronóstico como los síntomas cognitivos, los temas de ansiedad, los trastornos del sueño, los síntomas somáticos, ¿no? Especial atención, no temamos preguntar en las poblaciones geriátricas ideas de autólisis, ¿no? O de intentos de suicidio, no temamos preguntar sobre riesgo suicida y hacer una exploración completa
de todo lo que implica, ¿no? Desde las ganas de vivir del paciente hasta los deseos, la ideación, ¿no? Que puede llegar y obviamente atender y actuar conforme a los protocolos de riesgo pues necesarios, ¿no? También, bueno, muy importante en la población geriátrica, hacer pues un especial énfasis, ¿no? En los antecedentes médicos y psiquiátricos del paciente, las enfermedades que padece, las comorbilidades y también los otros tratamientos que pueda pues estar recibiendo. Es necesario también recoger información sobre la repercusión de esta enfermedad que está teniendo en el paciente, pero también en el entorno y todo lo que puede superponer, como por ejemplo desgaste al cuidador. No olvidemos medir todos pues estos parámetros físicos del paciente, exploraciones neurológicas, buscar causas secundarias de síntomas depresivos, como por ejemplo hacer un perfil tiroideo, muy importante, monitorear niveles de vitamina B12, ácido fólico, ¿no? Y bueno, resulta de vital importancia la detección en la atención primaria, ya que mucho ojo, el paciente geriátrico suele no acudir con queja predominante de tristeza. Más bien, parece ser que las quejas de las personas mayores están más relacionadas con la fatiga, con la pérdida del peso, con el dolor, ¿no? Con muchos síntomas como más difíciles, ¿no? De manifestar, como por ejemplo la bulia, el rechazo a comer, beber, el uso de medicación, el deterioro del autocuidado, abuso de ansiolíticos. Ojo también con el abuso de alcohol, ¿no? Puede ser especialmente complejo porque puede que los adultos mayores o las personas mayores no lleguen manifestando una queja de tristeza como usualmente esperaríamos, ¿no? Entonces es importante pues indagar toda esta parte, ¿no? La fatiga, el rechazo a comer, el deterioro del autocuidado, la pérdida de la funcionalidad, ya sean actividades básicas o instrumentadas, ¿no? La fragilización, muy bien. Entonces, sí es importante considerar esto, ¿no? Parece ser que existe una menor expresión de la tristeza, como lo mencionábamos en el adulto menor, y parece ser que esta pues confiere una menor intensidad de los síntomas. La tristeza no suele estar presente todo el tiempo, la mayor parte del tiempo, sino que más bien tiene una como característica bastante circadiana. Es muy importante, prevalecen los síntomas somáticos o las quejas somáticas y también los síntomas suelen ser un poquito más fluctuantes. Especial interés para nosotros en la evaluación, todas los síntomas, por ejemplo, como la apatía, las alteraciones cognitivas, los síntomas motores, que recordemos que apatía no es un síntoma característico de depresión, pero puede estar sobre todo asociado a alteraciones cognitivas. Síntomas motores, ansiedad, trastornos del sueño, nuevamente las quejas somáticas, ¿no? En el inicio tardío, por supuesto, bueno, importante, no, aunque no se descarta, se puede presentar quizá con menor ideación o conducta suicida, sobre todo en aquellos de inicio tardío puede haber un mejor apoyo social, ¿no? Los síntomas suelen ser menos intensos, pero tienen un riesgo mucho más alto de recaer y de tener más síntomas residuales con una peor recuperación funcional. Importante en el adulto mayor, en la persona mayor, la alteración cognitiva puede estar presente hasta en un 50% de los casos. También mencionar que la presencia y la persistencia de deterioro cognitivo asociado a la depresión se ha visto, sí puede ser una progresión y como tal un factor pronóstico a trastornos cognitivos. Aquí tenemos, bueno, esta pequeña tablita en donde vemos cómo están, la función ejecutiva, lo que mencionábamos hace rato, que tiene que ver con las alteraciones de las vías frontoestriatales, forma parte de los mecanismos implicados, ¿no? En la perpetuación de los síntomas depresivos. Y vean cómo desde la disfunción ejecutiva pueden haber hiperintensidades en sustancia blanca, lo que puede dar también como una tendencia a la cronicidad, recaídas tempranas, recurrencias, síntomas residuales cognitivos y peor respuesta al tratamiento, que puede ser mucho más lenta, puede también estar relacionado con el hipometabolismo en el símbolo anterior y puede haber también un retraso psicomotor. Las alteraciones motoras son bastante típicas, ¿no? También en la persona mayor. Reconocer un poquito que a veces en las personas mayores lo típico suele ser lo atípico. Por lo que, bueno, sí es importante no esperar estas manifestaciones características que a lo mejor nosotros esperaríamos. Muy bien, entonces, definitivamente, ¿no? Bueno, en cuanto al diagnóstico,
Importante mencionar que sí existe un subregistro importante de hasta el 50% de las historias clínicas, ¿no? De los pacientes que tienen que se nos están yendo, ¿no? Con síntomas depresivos o con cuadros depresivos. Por lo tanto, bueno, lo que mencionábamos, ¿no? Hacer énfasis en todos estos, especial énfasis en todos estos síntomas enmascarados, aquellos relacionados con ideas autolíticas, ideas de muerte, conductas para suicidas, recoger información sobre todo lo que esta enfermedad está haciendo, generando en el paciente y también en el entorno. Siempre descartar causas médicas, comorbilidades, síntomas adaptativos. El duelo, ¿no? Suele ser también un síntoma adaptativo bastante frecuente en este grupo etario, por lo tanto es importante también monitorear esta parte, ¿no? Y lo que les mencionaba, ¿no? No siempre se presenta como de una manera típica. Siempre, como es indudable en toda población geriátrica, es necesario hacer una valoración geriátrica integral. Muy importante también en cuanto a las pruebas diagnósticas, que el único diagnóstico es clínico. Existen varias pruebas como de tamizaje que se pueden utilizar, pero recordar y que estas no siguen siendo únicamente pruebas de tamizaje. Por ejemplo, tenemos el Geriatric Depression Scale, el GSAVAGE, tenemos el PHQ-9, el Patient Health Questionnaire, de 9, y también ahora ya hay versiones más cortas de 2 ítems, la escala de Cornell, ¿no? Para depresión en pacientes con demencia, y también la escala Center de Epidemiological Studies and Depression, el CESD, que tiene muchas como versiones, dependiendo del número de ítems o preguntas que se van preguntando, ¿no? Hay versión 7, versión 9. Importante mencionar que esto no sustituye al diagnóstico y a la entrevista clínica estructurada. En cuanto a la intensidad de los síntomas depresivos, pues está la escala de Montgomery-Åsberg o también la escala de Hamilton, y siempre es muy importante, sobre todo quizá no en una primera instancia, quizá no ante la queja de tristeza o quizá ante la sospecha de un cuadro depresivo, pero siempre es importante en nuestros pacientes geriátricos hacer evaluaciones o valoraciones cognitivas con cierto énfasis, ¿no? Tenemos el Mini Mental State Examination, el MINI o también el MoCA, ¿no? El Montreal Cognitive Assessment. El diagnóstico diferencial, importante considerar enfermedades somáticas, otras enfermedades psiquiátricas, que sea de manera secundaria a fármacos, y siempre es muy importante diferenciar a veces más allá con algunos trastornos neurocognitivos, que ya vimos que sí tienen algún factor, una relación íntimamente relacionada. Esta tablita a mí me gusta mucho porque pese a que no es, insisto, ¿no? Lo típico en la población geriátrica es lo atípico, pese a que no es algo característico, creo que nos permite conocer en el día a día del consultorio cuáles son aquellos como indicadores que nos pueden ayudar a diferenciar la depresión, por ejemplo, de algún trastorno cognitivo. Por ejemplo, en la depresión la alteración cognitiva suele ser parcial, aguda, no puede haber quejas frecuentes, y en los trastornos cognitivos la alteración cognitiva es global, gradual y puede haber una tendencia confabulatoria. En la depresión, los síntomas afectivos puede haber tristeza, culpa, anedonia, y en la demencia, apatía, aplanamiento afectivo. En la depresión, variación circadiana suele mejorar al anochecer y en la demencia suele ser peor al anochecer. En el sueño puede haber un despertar precoz, insomnio o hipersomnia en el cuadro de la depresión, y en la demencia puede ser normal o puede haber alteraciones ya más específicas del ritmo. En la depresión, la respuesta antidepresiva suele mejorar y en la demencia suele no haber respuesta o puede incluso empeorar. En cuanto al dominio cognitivo, en la depresión por una disfunción ejecutiva, como ya lo mencionamos, y bueno, la demencia o los trastornos cognitivos parece ser que tienen como un mayor énfasis en la memoria. Estas son, no se ve muy bien, pero bueno, aquí son unas escalas. Importante recordar que todas estas son escalas únicamente de tamizaje. Bajo ninguna consideración, estas son escalas diagnósticas. En cuanto al tratamiento, realmente lo que tenemos, pues por ejemplo, en las últimas guías actualizadas como la canadiense o la australiana, es que sabemos que las estrategias actuales están enfocadas hacia la prevención primaria y también pues secundaria, ¿no? Es muy importante desde medidas sociodemográficas, socioculturales, como el reducir el aislamiento social y la soledad en las personas mayores, grupos y bueno, entornos de atención a largo plazo. Se ha sugerido mucho como promover la terapia de reminiscencia, programas de ejercicio físico, videoconferencias con la familia, terapia hortícola, ¿no? Grupos sociales, ¿no? Ejercicio físico.
Entonces, algo que se ha sugerido mucho, acorde a las últimas revisiones, pues es este como enfoque de atención escalonada, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tiene un primer episodio de intensidad leve, pues se ha sugerido también, pues por ejemplo, dar terapia cognitiva conductual, biblioterapia, terapias de resolución de problemas. Sin embargo, sí me gustaría decir que pese a que esto es algo que se plantea en las guías, pues que tampoco temamos no tratar una depresión en la persona mayor, ¿no? No por esto, porque realmente tendríamos que tener un ambiente idóneo, ¿no? En donde el paciente tiene que estar con terapias cognitivas y con horticulturas, y entonces sabemos que a veces esos ambientes son difíciles de replicar. Por lo tanto, no temamos también iniciar un tratamiento, sobre todo si está requerido y si está indicado para los síntomas depresivos en la persona mayor. También, bueno, algunas como entrevistas, ¿no? Se ha sugerido también en las guías que la relación médico-paciente es muy importante, obviamente encuadradas, ¿no? Con la inculcación de la esperanza, el pensamiento positivo, incluso como herramientas terapéuticas, y esto forma parte también, como no, del enfoque terapéutico. En cuanto al tratamiento, acorde, bueno, a las últimas guías, bueno, el trastorno depresivo mayor, ya sea el episodio único, recurrente, grave sin síntomas psicóticos, pues se sugiere iniciar con un inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina más psicoterapia. Si es grave, ¿por qué no? También valorar un internamiento intrahospitalario. También esto es algo como a considerar debido a que no debemos de olvidar que muchas de la población geriátrica que tenemos parece ser que las hospitalizaciones psiquiátricas, sobre todo aquellas prolongadas, pueden conferir un mayor riesgo de fragilización, de deterioro, de pérdida de la funcionalidad, por lo que ahí sí les invito como a tener mucho cuidado con esta parte y considerar pues ya como indicaciones legítimas válidas para una hospitalización, ¿de acuerdo? Si el trastorno es grave, la TEC se ha sugerido, ¿no? Sobre todo ya como segunda línea, sobre todo si hay ensayos previos en donde no ha habido una tasa de respuesta ni a antidepresivos ni a psicoterapia. Y de hecho, la TEC se ha sugerido ya, por ejemplo, en la guía canadiense, como la primera línea en pacientes mayores deprimidos que tienen un alto riesgo de malos resultados, sobre todo aquellos que tienen ideación o intención suicida o aquellos que tienen tener enfermedades graves físicas o aquellos que tienen también características de psicosis, ¿no? En cuanto al trastorno depresivo mayor o bueno, grave con síntomas de psicosis, lo que se sugiere es iniciar pues un inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina, antipsicóticos atípicos y vean también la terapia electroconvulsiva después de 4 o 8 semanas si la terapia combinada falla, si los ISRS y los antipsicóticos atípicos fallan, si hay una mala respuesta a tolerancia o si el paciente desarrolla consecuencias graves para la salud. En cuanto a los leves moderados, pues ISRS, sertralina, ¿no? Duloxetina y citalopram parecen ser una buena primera alternativa. La segunda es citalopram, el citalopram nada más aguas con el intervalo QT, que el citalopram sí es de los que más suele prolongarlo. La verdad es que los IMAOs, la paroxetina, están pues no contraindicados, pero sí tenemos que tener mucho especial énfasis con los efectos anticolinérgicos y con todos los efectos adversos, por lo que tampoco sería como de primera línea. La fluoxetina tampoco sería algo como de primera línea debido a la vida media larga y efectos adversos como la hiponatremia, muchas otras características que se pudieran condicionar y que tenemos que valorar. La vortioxetina y algunos ensayos, algunas guías, hasta ahora no tenemos como nada como que realmente como que sugiera en las guías como esta implementación. Muy importante siempre en toda población geriátrica una vigilancia estrecha a los efectos secundarios, interacciones medicamentosas, intervenciones psicosociales que nosotros podemos empezar a hacer desde el método psicosocial, psicoterapia y bueno, los antidepresivos tricíclicos se han dejado por su gran tasa de efectos adversos a tercera línea. La titulación es así, iniciamos generalmente con dosis mínimas efectivas, los pacientes deben estar en monitorización de preferencia cada 1 a 2 semanas para evaluar la respuesta, efectos secundarios, hacer conciliaciones farmacológicas, ajustar las dosis y bueno, también hacer intervenciones psicosociales. Es muy importante en la población geriátrica toda esta parte de las intervenciones psicosociales, valorar también el riesgo de agitación y el riesgo de suicidio. Nuevamente nada más con la titulación, los cambios e incrementos son graduales, se valora respuesta a efectos adversos y el ensayo terapéutico sugerido suele ser de 12 semanas, pues de dosis antidepresivas. Si hay aquí en la población geriátrica, desde fallo de un ensayo terapéutico nos podemos valorar un esquema dual y bueno, ¿no? E incluso ya más allá también valorar, por ejemplo,
no sé si complementación, pero con noritriptilina, bupropión, valorar incluso potenciaciones con litio y aripiprazol, y bueno, también a veces se ha sugerido la quetiapina como monoterapia, sobre todo ya en casos como de más resistencia como factor pronóstico, pero insisto, es muy importante también considerar todos los efectos adversos y todas las otras comorbilidades de los pacientes. Cada vez se está tomando pues más apogeo la estimulación magnética transcraneal. Hay muchas pruebas farmacogenéticas ahorita en auge y bueno, también es importante considerar aquellas poblaciones especiales como lo es la depresión en caso de Parkinson, la depresión en caso de Alzheimer, la depresión en caso de Huntington. Finalmente, bueno, en cuanto al pronóstico, la tasa de respuesta, bueno, aquí está bastante positiva, ¿no? Es en torno al 80%. Sabemos que en la vida real suele ser un poco menor, ya que los pacientes mayores pueden tener una mayor tasa de recurrencia. Considerar a menudo que la población geriátrica o no suele recibir tratamiento, sobre todo por este temor a las comorbilidades, a los efectos adversos, o se inician también a infradosis, por lo tanto esto también se puede asociar a una pobre respuesta. Como ya lo mencionamos, en el inicio tardío puede haber peor respuesta, mayor riesgo de presentar formas crónicas o resistentes. Ya lo habíamos mencionado, las hiperintensidades que se pueden asociar a una progresión a trastornos cognitivos. Muy importante también considerar en la cronicidad del cuadro depresivo en la población geriátrica todos estos aspectos psicosociales como síntomas de ansiedad, insomnio, síntomas cognitivos, apatía, desesperanza, la concomitancia con enfermedades médicas que pueden empeorar la respuesta al tratamiento. Y bueno, se estima que si se consigue eliminar la depresión de la población anciana, se reducirá a una media de 10.3% el número de casos nuevos de demencia en los siguientes 7 años. Esto dice la OMS, ¿no? Muy importante considerar relaciones bidireccionales con otras enfermedades como las cardiovasculares. Y pues muchas gracias. Les agradezco mucho por su tiempo y muchas gracias por la invitación. Perfecto, pues muchas gracias, doctora Isabel, por, me parece que en Facebook y por aquí le dan aplausos y entre tantas otras reacciones que se pueden tener. No queda, creo que queda bastante claro, no queda ninguna duda. Agradecemos mucho su participación el día de hoy con nosotros y pues nada más hay que agradecer. No, pues muchas gracias por la invitación y gracias, muchas gracias a la doctora Jessica. Perfecto, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.